Queridos hermanos, en más de alguna ocasión nos concentramos tanto en las formas que descuidamos el fondo de las cosas. Sucede en todos los campos, y el religioso no escapa a estas actitudes sobre las cuales nos conviene recapacitar de cuando en cuando. Leyendo el libro de los jueces, en el capítulo 13, encontramos la historia del famoso Sansón, que fue un juez de Israel y que libró al pueblo de los ataques de los filisteos. Dentro de esta conocida historia aparece un detalle que es el que me mueve a la reflexión de hoy. Escuchemos. Estoy en el capítulo 13 del libro de los jueces. Entonces Manoah tomó el cabrito y la ofrenda y los ofreció sobre la roca en holocausto al Señor, que hace maravillas en sus acciones. Mientras tanto, Manoah y su mujer seguían observando. Sucedió que, cuando la llama del altar subía hacia el cielo, el ángel del Señor subió envuelto en ella a la vista de Manoah y su mujer, que se postraron con el rostro a tierra. El ángel del Señor ya no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Así Manoah reconoció que era el ángel del Señor. Entonces dijo a su mujer: «Vamos a morir porque hemos visto a Dios». Pero su mujer le dijo: «Si el Señor hubiera querido matarnos, no habría aceptado el holocausto ni la ofrenda. No nos habría mostrado todas estas cosas, ni ahora mismo nos habría comunicado todo esto». Este Manoah que aparece en la perícopa es precisamente el padre de Sansón. De él se nos dice que era hijo de la tribu de Dan y que tenía una esposa que no había podido tener hijos, una mujer estéril, como Isabel, la madre de Juan el Bautista, y como Ana, la madre de Samuel. Cabe señalar que en este caso no se menciona el nombre de la esposa, detalle que no nos debe de preocupar porque, como sucede con varios personajes de la Biblia cuyos nombres no se nos dan, lo importante es lo que dicen y hacen desde ese anonimato en el que quedan sumergidos. Y este es un primer punto que considerar. El hecho de que no sepamos el nombre de tal o cual personaje que hizo tal o cual cosa no demerita lo dicho o hecho por esa persona. Se pueden sacar algunas cualidades a flote, pero su nombre quedará desconocido por la historia humana, aunque no por la divina. Esto nos lo podemos aplicar a nosotros mismos. Lo que cuenta no es que aparezca nuestro nombre en marquesinas y que todo el mundo sepa cómo nos llamamos, en dónde vivimos y a qué nos dedicamos, sino las actitudes que tomamos. Un ejemplo muy sencillo es el de ser amable. Uno puede llegar a una oficina, a un consultorio o cualquier otro lugar y ser amable. Y seguramente más de alguna ocasión has escuchado decir: «¿Te fijaste? ¡Qué señor tan amable!». Por eso sabemos que hay personas amables en el mundo, aunque no sepamos su nombre. Tengamos esto en cuenta en el desarrollo de esta historia. Siguiendo pues el hilo de nuestra narración y nuestra reflexión, resulta que a esta mujer, de la cual no sabemos su nombre, esposa de Manoah, se le aparece un enviado de Dios, un ángel, dice la traducción de la Biblia de la Iglesia en América, para anunciarle que va a tener un hijo. Y viene un segundo punto. El ángel le dice a la mujer que va a tener un hijo a pesar de ser estéril. No se nos dice nada de que este hijo haya sido solicitado puntualmente. Es claro que en la mentalidad judía el tener hijos era considerado una bendición de Dios, y la falta de estos, señal de que las cosas con el Señor no andaban bien. En aquel tiempo era pues una carga pesada que llevar a cuestas. Y seguramente en más de una ocasión tanto Manoah como su esposa habían pedido al Señor que les diera descendencia. Así que se presenta este enviado de Dios y le da la noticia primero a la madre y por medio de esta al padre. De aquí podemos concluir que el Señor escucha las plegarias y si son para beneficio propio y esta y subrayada y en negritas de la comunidad, el Señor accede a las peticiones. Este es otro punto importante que tomar en cuenta, porque somos muy dados a pedir en forma individual. Somos egoístas en ello.
Pedimos a Dios aquello que necesitamos o queremos y muy pocas veces reflexionamos en si aquello no solo me beneficia o perjudica a mí, sino a los que me rodean también. Pensemos en esto la siguiente vez que tengamos una petición que hacer al Señor. Pero sigamos con nuestra historia. La mujer va con el marido y le cuenta la aparición del ángel. Manoaj suplica al Señor que le vuelva a enviar al mensajero, a lo que el Señor condesciende. Manoaj entonces le pregunta qué vida deberá llevar el niño, porque está consciente que esa criatura es un don de Dios y queda destinado para lo que Dios quiera. Cosa entre paréntesis que no sucede con nosotros porque sentimos que el niño es nuestro y por consiguiente nos cuesta ofrecerlo para lo que Dios quiera, y lo peor es que así lo educamos como si la vida se la hubiéramos dado nosotros, no Dios. Pero bueno, en fin, el ángel da instrucciones y le pregunta al ángel cuál es su nombre. Se me hace curioso este dato porque me da la impresión de que sucede como cuando hablas a una empresa, a una escuela, a una dependencia X y te dan una serie de instrucciones o te dan una buena noticia, que ya se resolvió tu caso, que te tienen una respuesta de algún tema pendiente, que ahí tienen tu dinero, etcétera, etcétera, y preguntas el nombre de la persona que te atendió. No vaya a ser el caso que llegues al lugar donde te hablan y te salgan con que no es cierto, ¿no es verdad? Es como para asegurarnos, como para que no vaya a haber algún tipo de chanchullo por allí, alguna trampita. Pero Manoaj se queda con las ganas de saber el nombre, porque para Dios eso no es importante. Además, si Dios lo dijo, así será y punto. Pues aquí entra en escena el texto que acabamos de leer. Manoaj y su esposa ofrecen un sacrificio como agradecimiento a Dios por el favor recibido. En él, Manoaj cae en cuenta de que se trata de Dios o un enviado de él y por eso entra en pánico, porque nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Pero, y aquí entra la sabiduría de la mujer, la lógica de su esposa cae en la contradicción del pensamiento contra los hechos. ¿Qué caso tiene que les anuncien un hijo si van a morir antes de tenerlo? Por eso hago la observación de que a veces nos dejamos llevar por las formas y olvidamos el fondo. Y caemos en interpretaciones erróneas de los acontecimientos porque es lo que nos dice la forma. El ejemplo más claro y que se pone en muchas ocasiones es la imposición de ceniza. Nos quedamos con la forma, nos olvidamos del fondo. Cumplimos las reglas y nos olvidamos de la intención. Dice un viejo refrán, como vives, juzgas. Y como así vivimos, como así actuamos, pensamos y creemos que Dios piensa y actúa igual con nosotros. Pero no es así. Es lo que vimos hacer a Jesús en los evangelios. Se fue contra las formas, buscando hacernos ver el fondo de la vida, lo que de verdad importa. Y nosotros pidiéndole chucherías egoístas. Revisemos bien lo que pedimos, pero más importante aún, te recomiendo, hermano, date cuenta cabal de lo que tienes, de lo que has recibido que puede contribuir a tu felicidad y a la de los que te rodean. Y no andes viendo moros con tranchete pensando que te van a quitar aquello que tienes prestado y que en algún momento de tu vida tendrás que devolver. Soy Jorge Cervantes del Instituto Bíblico San Jerónimo. Hasta la próxima.